es un periodista hecho y derecho y le huía a la poesía, pero como no sé si Roberto cumple con su estilo de poeta, porque era uno que cuando nos oía hablar de sonetos y nocturnos y toda la clase de poesía, decía, no, eso no me gusta a mí me gustan las cosas concretas, yo soy periodista. Pero resulta que en el 2002 el Centro Cultural Universitario realiza, dentro de sus actividades culturales, realiza un taller de poesía en décimas, y viene un compañero cubano, Modesto Caballeros Ramos, a impartir ese curso, y llegamos 22 dice que aprendices de poetas, y resulta que él pues, dio su clase, dio su taller y todo, y traía un libro en décimas y lo sometió al consejo editorial de la editorial universitaria, y luego se fue para Cuba, y los que nos quedamos ahí para formar el club de décimas, la presidenta no había hecho ni una sola décima, hasta la fecha es buena poeta porque escribe en verso libre, pero nunca escribió una décima. Pero resulta entonces que la editorial edita este libro, Piedra de Escándalo, hecho por el compañero poeta cubano muy reconocido. Ellos precisamente tienen un grupo de cubanos que escribe décimas en Cuba, muy importante. Y este hombre llama a Modesto Caballeros precisamente para hablar sobre el libro. Y empieza a platicar y todo, y entonces de repente empieza a hacer una décima, y este Modesto Caballero le dice, mire, ¿eres poeta? Me dice, no, aquí estoy haciendo un intento, haciendo la cosa y todo. Entonces, bueno, pues tienes madera. Y resulta que empezaron a comunicación y todo. Y así fue como empezó Roberto a incursionar en la décima. Y obligado también, porque tenía que hacer la investigación para la presentación del libro de Piedra de Escándalo. Y entonces se da cuenta Modesto que Roberto tiene madera para hacer, aunque renunciaba a su destino. Resulta que viene Modesto y en las pláticas y todo le empieza a decir cómo hacer la décima, y de repente yo me decía unas décimas y realmente yo tenía tiempo de escribir décimas y me alcanzó y me ganó, porque es un hombre muy tesonero en sus asuntos, ¿no? Y viene el destino y le causa a Roberto un problema trágico, y muere una de sus hijas, y se muere emocionalmente Roberto y no haya cómo expresarse y sacar ese dolor, y empieza a hacer unas décimas muy lindas, y eso fue una de sus motivaciones también. Caballero lo dice en el prólogo, y así es como Roberto, sin quererlo y odiando la poesía, porque así lo decía, estoy tan perdiendo tiempo, la poesía no se vende, la poesía no la lee, y resulta Roberto conociendo la décima. La décima, como ustedes lo ven, parece una cosa extraña, pero es como, la décima es como cualquier poema, solo que la décima tiene sus reglas, tiene su rima y tiene su método, su medida. La décima es igual que un soneto, o sea, tiene su reglamentación, así que tiene sus reglas, pero muy específicamente la décima está muy incursionada o muy metida en la historia de todos los países latinoamericanos, especialmente en España, y eso fue lo que inquietó a Roberto, estudiar la décima a nivel nacional. Qué tan importante es la décima para los escritores guatemaltecos, porque donde iba Roberto planteaba la cuestión de la décima, decía, la décima, no sé qué es eso, o cómo es, nadie sabía cómo se escribía. Y sin embargo, Roberto, en este libro, que es para mí el nacimiento del padre como poeta, el nacimiento del libro como la historia, el primer libro sobre la historia de la décima en Guatemala. La décima es un poema bastante sabroso, bastante suave, común, porque utiliza los versos, los octasílabos. Pero como la rima es un poquito dura, los poetas modernos la han dejado. Y la crítica que hacen los poetas modernos a la décima es que la décima
él tiene un patrón, tiene una estructura y que evita que el poeta se exprese. Y el poema libre, pues el poeta puede expresarse libremente. En cambio ahí sí hay ciertas reglas. Pero la idea fundamental de la décima y lo que permite el instrumento con la décima es precisamente eso, porque la medida de la décima permite la musicalización de la décima y permite también la expresión del poeta en esos pocos versos. Leyendo el libro de Roberto se da cuenta uno que en Guatemala, voy a hablar no tan cronológicamente, sino que hablando de todos los poetas antiguos y modernos, en el caso del gran escritor cubano que hizo la letra del himno nacional de Guatemala, José Joaquín Palma, él era un pesimista y él tiene cantidad de décimas tremendamente bellas, románticas, políticas, de protesta. Es un hombre pesimista por excelencia y precisamente escribe el himno nacional empezando a querer hacer la décima, porque la décima tampoco, no solo dijéramos, la décima clásica es la que utiliza los versos octasílabos, o sea, cada verso está compuesto de sílabas, y el original, el clásico, es de 8 sílabas. José Joaquín Palma utilizó 10 sílabas y el himno nacional está construido con 10 sílabas, pero después le fue dando otro ritmo más heroico, más aguerrido, entonces ya fue él agarrando otro ritmo, pero él es un pesimista. Roberto muy acertadamente incursiona precisamente en la historia de la décima y nos habla de los pasajes históricos y las anécdotas precisamente de la historia. En el presente caso, el nacimiento y evolución de la poesía en décima en Guatemala. Hoy se conocerá la exhaustiva investigación sobre la historia del tema en el libro Por los viejos y fecundos caminos de la poesía en décima en Guatemala, del escritor Roberto Cifuentes Escobar. Se hace necesario compartir brevemente la historia de las décimas en España. En el siglo XV y XVI se encuentran un sinnúmero de versos presentados en estrofas de 10 versos. En el cancionero del siglo XV hay unas 60 formas de estrofas. El investigador de Seclar llegó a la conclusión que los poetas de la época no distinguieron conscientemente entre las estrofas de 10 versos y las coplas de arte menor, las coplas castellanas y las redondillas. Vicente Espinel, en 1591, publica las décimas espinelas que luego llevarían su nombre bajo el nombre de redondillas. Esta décima espinela fue la forma más regular y caracterizadora que la estrofa de 10 versos logró alcanzar y la única que perduró hasta nuestros días, según un texto impreso en 1989, pues en Madrid. Se afirma en el libro de Roberto Cifuentes: el primer poeta que escribió décimas en Guatemala sería Pedro de Liébana, sacerdote diocesano nacido en Guadalupe, Extremadura, España. David Vela, citado en este libro, señala que entre las composiciones de Liébana se menciona un soneto encomiástico incluido en el libro de las obras llenas de doctrina, erudición y gala del ilustre. Expone que antes que llegara la imprenta a Guatemala, hubo una forma de ensayo tipográfico que permitió la producción del primer impreso en Guatemala, y en un documento impreso denominado El Puntero aparece una décima que dice: todo su punto declara en esta obra tan sucinta, y aunque es fábrica de tinta, como el agua clara aclara, solamente se repara el que su nombre no dice, mire no se desbautice, que para Juan tinta sobra, con eso al decir de su obra que el autor dice, la autorice.
básicamente está la poesía de diferentes escritores guatemaltecos. Solo hay 2 trabajos que el doctor muy amablemente me hizo favor de leerlos: Misterio Cercano y El Gato Negro, que son las 2 únicas que yo he puesto en este libro, tomando en cuenta que es parte de la historia de la formación del grupo de Guatemala en décima, que lo trabajamos a través de internet y que nos ha dado la oportunidad de darnos a conocer las décimas que aparecen aquí. Son básicamente de otros escritores. Por ejemplo, el licenciado David Vela, él trabajó mucho la décima y en unas hace referencias sobre cómo escribieron la charanga. Él dice así: en Sonora carcajada, romper casa. Con esta presentación, Rigoberto Urán admite, cuyo entusiasmo nos sigue y nos induce a la acción, vuelve la generación del 20 con su añorante valentía y eufórico desahogo metafórico que redactó el estudiante. Era el primer periódico que publicaron la Facultad de Medicina, ¿no? Y de ahí pasó, después ellos pasaron a sacar el No nos tientes. Ese era. Pero hay otra décima muy especial del licenciado Vela, porque la décima se puede trabajar, como decía el doctor, políticamente. Por ejemplo, primeramente en Guatemala, cuando llegó la décima, los que trabajaron la décima fueron los españoles. Ellos la introdujeron a los demás, pero la mayoría de ellos eran los frailes que venían en la conquista y que posteriormente llegaron. Entonces la décima en ese tiempo era muy religiosa, básicamente religiosa, ¿sí? Posteriormente se fue con la independencia y todo, y la llegada de otras corrientes literarias al país, la décima fue variando y ya la usaron políticamente, picarescamente también, y educativamente, que para eso sirve la décima, ¿sí? En la fábula. Si uno lee una fábula que todos conocemos y en determinado momento está estructurada en décimas. Incluso aún en la Iglesia Católica se utiliza mucho la décima, que reza la voz, ¿sí? Las canta y no sabe exactamente que canta una décima, ¿sí? Las señoras que rezan los novenarios para difuntos, ¿sí? Rezan el Padre Nuestro, todo lo demás, hacen la petición y al final recitan una oración que está hecha en décima, ¿sí? Está hecha en décima. Entonces ellas la recitan los 9 días, pero la verdad es que no sabe que es una décima, está estructurada en una décima ese poder. Todos sabemos, y yo creo que todos podríamos exprimirlo, porque la métrica del español que hablamos es ese, ¿no? De 8 sílabas. De 8 sílabas. Felicitaciones también a nombre
Rosario Vidal, coordinadora del Departamento de Cultura de la Biblioteca Andina.